¿Qué es lo que de verdad define a un buen servidor público? No es solo lo que sabe, sino cómo lo aplica y cómo se comporta. Hoy nos vamos a meter de lleno en el Manual de la Contraloría General de la República de Colombia para entender qué es exactamente lo que buscan en cada una de las personas que trabajan allí. La pregunta del millón es esta. ¿Cuál es su ADN institucional? O sea, ¿qué conjunto de habilidades, de valores y de comportamientos forman, digamos, el esqueleto sobre el que se construye toda la organización? Bueno, pues la respuesta está en lo que llaman sus competencias institucionales. Vamos a empezar por la definición del libro para que quede claro de qué hablamos. Las competencias institucionales son básicamente el estándar mínimo para todos los empleados. Da igual el puesto que ocupen. Son la base, lo imprescindible para que todo funcione como debe, tal y como lo definen en su diccionario de competencias. Y aquí las tenemos. Son 5. 5 pilares que lo sostienen todo. Y ojo, que no están elegidos al azar, ¿eh? Cada uno responde a los retos que supone el control del dinero público y la gestión moderna. Son integridad institucional, orientación al logro, orientación al servicio, conciencia de equipo y, por supuesto, aprendizaje continuo. Venga, vamos a desgranarlas una por una. Empezamos por la más importante, la que es la base de todo lo demás, la integridad institucional. Y es que, seamos sinceros, sin integridad, la confianza de la gente, que al final es la razón de ser de la Contraloría, pues simplemente se desvanece. A ver, en pocas palabras, se trata de tener la capacidad de actuar siempre con responsabilidad y transparencia. Es aplicar las normas no porque te obliguen, sino porque crees en ellas, asegurando que cada céntimo de dinero público se gestiona de forma impecable. Y aquí viene un dato interesante. Este compromiso con la integridad no es solo algo interno, de puertas para adentro. La Contraloría se mide con los mejores, alinea su modelo con estándares internacionales, como los de Intosai, que es la Organización Mundial de las Entidades Fiscalizadoras. Vamos, que buscan estar a la última a nivel global. Un momento, antes de seguir, es clave entender cómo se miden estas competencias. Se usan 3 niveles: básico, intermedio y avanzado. Esto sirve para ver hasta qué punto una persona domina y aplica cada habilidad en su día a día. Entonces, ¿cómo se ve la integridad en su nivel máximo, en el nivel avanzado? Pues el modelo lo explica con 3 ejes. El ser, que es la actitud, el saber, que son los conocimientos, y el hacer, que es la acción. Alguien en nivel avanzado no es que solo actúe con rectitud, es que es un ejemplo andante. En el saber, se convierte en la persona a la que todos preguntan. Y en el hacer, va un paso por delante. Se anticipa a los conflictos de interés y además propone formas de mejorar la cultura de integridad para todos. Venga, pasamos ahora a los pilares que tienen que ver con la acción, con los resultados. Aquí es donde esa integridad se convierte en algo tangible. Hablamos de la orientación al logro y la orientación al servicio. La orientación al logro, es básicamente esa energía para enfocar todos los esfuerzos hacia las metas de la institución. No se trata solo de cumplir el expediente, es ponerse metas que supongan un reto y mantener siempre un nivel de calidad y rendimiento muy alto. Fijaos en esta comparación que me parece que lo deja clarísimo. En un nivel intermedio se identifican los riesgos y se proponen soluciones. Oye, que está muy bien, es ser proactivo. Pero en el nivel avanzado, el chip cambia. Ya no solo se gestionan problemas, se busca activamente superar los estándares, mejorar sin parar. Es la diferencia entre apagar fuegos y rediseñar el sistema para que no se produzcan. Y claro, lograr objetivos no sirve de mucho si no se piensa en a quién se sirve. Esta competencia es la habilidad de escuchar, de entender de verdad y, sobre todo, de resolver lo que necesitan todos, ya sean compañeros de dentro o ciudadanos de fuera. Esta cita es demoledora. Y lo dice todo. Es una cita directa de los protocolos de la CEGR. Deja clarísimo qué es lo que no quieren. Frases como «no sé», «vuelva usted mañana» o el clásico «eso no me toca a mí» son literalmente todo lo contrario de lo que se espera. La clave en el nivel avanzado es hacerse dueño del problema. No se trata de pasarle la pelota a otro. Es asumir la responsabilidad de principio a fin y no soltarla hasta que la persona se vaya con una solución real y con la sensación de que se le ha ayudado de verdad. Nadie trabaja solo, y menos en una organización así. Por eso, los 2 siguientes pilares se centran en cómo trabajamos juntos y cómo crecemos como equipo. La conciencia de equipo y el aprendizaje continuo. Tener conciencia de equipo es mucho más que llevarse bien con los demás. Es entender que lo que haces tú tiene un efecto dominó en el resto del equipo y en toda la organización. Es ser consciente de que eres una pieza de un engranaje mucho más grande. Y en el nivel más alto, esta competencia se ve en cosas muy concretas. Una persona así no solo colabora, sino que busca de forma activa incluir las ideas de los demás. Comparte lo que sabe sin que nadie se lo pida, y sus ideas ayudan no solo a su equipo directo, sino también a otras áreas.
es un conector. Y llegamos al motor de todo, el aprendizaje continuo. En un mundo que no para de cambiar, esta es la habilidad para no quedarse atrás, para seguir aprendiendo, para incorporar nuevas herramientas que te permitan adaptarte y mejorar día a día. Y de nuevo, en el nivel avanzado, el foco se vuelve colectivo. Ya no se trata solo de aprender para uno mismo, se trata de ser un motor de aprendizaje para los demás, de compartir lo que sabes para que todo el equipo suba de nivel. Bueno, después de este repaso a los 5 pilares, la pregunta es bastante obvia. ¿Y todo esto para qué? ¿Por qué es tan importante tener un modelo como este? Pues importa, y mucho. Para empezar, crea una cultura común, que todos remen en la misma dirección. Asegura que la persona que ocupa un puesto es la adecuada para él. Da unas reglas del juego claras y objetivas para contratar y para evaluar. Y, sobre todo, le da a cada persona una hoja de ruta para crecer profesionalmente. Al final, todo se resume en esto. El gran objetivo es que cada persona que trabaje en la Contraloría no solo sea apta para su puesto, sino que represente la excelencia en el servicio público, ni más ni menos. Y para cerrar, os dejo con una reflexión. De estas 5 competencias que hemos visto, integridad, logro, servicio, equipo y aprendizaje, en el mundo en que vivimos hoy, ¿cuál diríais que es la más importante para reconstruir y fortalecer la confianza de la gente en las instituciones? Ahí queda la pregunta. Hola y bienvenidos. Para cualquiera que esté pensando en un cargo en la Contraloría General de la República, entender sus exigencias es el primer paso para el éxito. Hoy vamos a analizar a fondo un requisito fundamental para el nivel asistencial, las famosas competencias comportamentales de nivel avanzado. Muy bien, vamos al grano, porque claro, se lee nivel avanzado y uno se pregunta, ¿qué quiere decir eso exactamente? ¿Qué es lo que espera la CGR cuando pide este nivel para ciertas habilidades clave en su proceso de selección? Pues vamos a desglosarlo. Para entenderlo todo bien, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, el marco general que usa la CGR. Después, nos centraremos en el nivel asistencial. Luego, descifraremos qué es eso de avanzado y, por último, veremos cómo todo esto se aplica en el trabajo real. Empecemos por la base. Es importantísimo entender el sistema que utiliza la Contraloría para evaluar a todas las personas que se presentan. A ver, y esto es súper importante, ¿eh? Cuando hablamos de competencias, no estamos hablando solo de lo que uno sabe, de la teoría. Para nada. La clave está en cómo todo eso, el conocimiento, la habilidad y la actitud de una persona, se junta y se traduce en acciones concretas, en comportamientos que se pueden ver en el puesto de trabajo. Como podemos ver, la CGR lo tiene todo muy bien organizado. Hay competencias institucionales, que son para todo el mundo, otras específicas para el teletrabajo y las que nos interesan hoy, las que van por nivel jerárquico. Ahí es donde nos vamos a meter. Vale, ahora que tenemos el panorama general, vamos a hacer zoom y a profundizar en lo que se pide específicamente para el nivel asistencial. Y aquí está el quid de la cuestión. Para la gran mayoría de puestos de este nivel, la CGR lo deja clarísimo. Se exige un nivel avanzado en estas 3 competencias concretas: manejo de la información, seguimiento de instrucciones y manejo de herramientas. Esta imagen lo explica a la perfección. Avanzado no es simplemente cumplir y ya está. Es el escalón más alto. Significa ser capaz de aplicar esa competencia no solo en una situación, sino en un montón de contextos laborales diferentes y a menudo complejos. Entonces, ¿cómo aterriza la CGR todo esto para que se pueda medir? Bueno, pues utilizan un modelo muy potente, dividido en 3 partes. Y aquí está la magia del modelo. Descompone cualquier competencia en 3 dimensiones: el ser, que son las actitudes personales; el saber, que son los conocimientos; y el hacer, que es la habilidad para llevar las cosas a la práctica. Para que quede todo mucho más claro, vamos a aplicarlo a un ejemplo real, que es como mejor se ven las cosas. Empecemos con el manejo de la información. En la dimensión del ser, a un nivel avanzado, todo gira en torno a la actitud. Hablamos de una persona que colabora, que facilita las cosas, que es absolutamente rigurosa con la seguridad y que trata la información con una responsabilidad y confidencialidad máximas. Ahora, el saber. Aquí no basta con conocerse las normas de memoria. Un nivel avanzado significa estar siempre al día, entender los cambios en la regulación y aplicar criterios técnicos para procesar la información de forma impecable. Y finalmente, el hacer, donde todo se une. Esto se traduce en gestionar los datos con método, con orden, en responder rápido y bien, e incluso, y aquí está la clave del nivel avanzado, en proponer mejoras. No solo se hace el trabajo, se busca la forma de hacerlo mejor. Y esta misma lógica del ser, saber, hacer, se aplica a las otras 2 competencias. El patrón es el mismo: un nivel avanzado siempre implica ser proactivo, tener un conocimiento experto y una ejecución que sea totalmente fiable.
Muy bien, pero la pregunta del millón es, todo esto que parece tan teórico, ¿cómo se ve en el día a día de un puesto de nivel asistencial? ¿Cómo se demuestra? Pues aquí lo tenemos, la teoría convertida en práctica. Un manejo de la información avanzado se demuestra, por ejemplo, en una gestión de documentos impecable, y un manejo de herramientas de nivel experto se ve en el dominio total de programas como Word o Excel, usándolos de forma eficiente para resolver problemas. Al final, la idea se puede resumir así. Tener un nivel avanzado no es solo hacer lo que se pide, es ir un paso más allá, es optimizar los procesos, proponer mejoras y, en definitiva, convertirse en una persona de total confianza en el equipo. Y con esto queda una reflexión final en el aire. ¿Cómo se puede empezar a practicar y a interiorizar estos comportamientos avanzados desde ya, en el trabajo diario, para que dejen de ser teoría y se conviertan en un hábito? Ahí lo dejamos. Imaginemos por un momento la siguiente escena. Alguien se sienta en un aula frente a un ordenador para hacer un examen oficial con el objetivo de conseguir un empleo en el Estado. Y aparece la primera pregunta de opción múltiple. Lee las respuestas A, B y C. Y descubre que ninguna de las respuestas es incorrecta. De hecho, todas suenan como lo que haría un empleado modelo. Claro. Y sin embargo, de esa elección depende su futuro profesional. Es una situación que genera muchísima tensión. Totalmente. Y bueno, hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos oficiales fascinantes, concretamente los manuales del concurso de méritos 2024-2026 de la Contraloría General de la República de Colombia, la CGR. Eso es. Y nuestra misión en esta inmersión profunda no es recitar leyes áridas ni artículos burocráticos aburridos. Exige para sus funcionarios. Y nos vamos a centrar en un perfil muy específico, el nivel asistencial, como una secretaría grado 04. Un puesto que requiere una combinación casi milimétrica de competencias. Lo fascinante aquí es cómo este análisis rompe con muchísimos mitos sobre el trabajo en el sector público. Porque si uno revisa las fuentes que tenemos hoy, queda clarísimo que para el Estado ya no basta con tener un currículum impecable o memorizar normativas. Ya no es solo vomitar el temario, digamos. Exacto. El foco ahora es predecir el comportamiento humano bajo presión. Y para ello utilizan un modelo implacable de 3 dimensiones. El ser, que abarca las actitudes personales, el saber, que son los conocimientos, y el hacer, que es la ejecución pura y dura. Y aquí es donde la parte del examen sin respuestas incorrectas me vuela la cabeza de verdad. Porque los documentos detallan que para medir esto se utiliza un modelo ipsativo, que suena a término de laboratorio total. ¿Cómo funciona exactamente esta prueba y por qué abandonar el clásico examen de verdadero o falso? Pues para entenderlo hay que contrastarlo con las pruebas funcionales tradicionales. En un examen técnico normal se suele utilizar lo que en pedagogía se conoce como la taxonomía de Bloom. Vale, la taxonomía de Bloom. Sí, es un sistema que evalúa si sabes recordar un dato, comprender un concepto o aplicar una fórmula matemática. Ahí la línea es clarísima. O te sabes la ley o no te la sabes. Hay un acierto y hay un error. Pero el modelo ipsativo, que es una escala de ordenamiento forzado, entra de lleno en el terreno de la psicología organizacional. O sea que no buscan una respuesta correcta de manual. Pues no, el objetivo no es encontrar una verdad absoluta, sino medir el ajuste milimétrico de la personalidad del candidato con la cultura de la institución. A ver si lo entiendo. Es como, digamos, un dilema de bote salvavidas en la oficina. Como si el Estado te diera un presupuesto imaginario de comportamiento. Digamos que el candidato tiene solo 100 euros de virtud para gastar en una situación de crisis. Si gasta 80 euros en ser extremadamente empático con un ciudadano, pues solo le quedan 20 euros para seguir el protocolo al pie de la letra. Me encanta esa analogía. Y claro, el Estado quiere ver ese recibo de compra para saber cuáles son tus prioridades instintivas, ¿no? Esa analogía del presupuesto es perfecta para ilustrar la mecánica. Pongamos un ejemplo concreto de lo que podría ser una pregunta en esta prueba. Imaginemos un escenario donde hay un pico de trabajo monumental. Opción A. Te saltas la hora de la comida y trabajas horas extra en silencio para sacar todo adelante. El sueño de cualquier jefe tóxico. Totalmente. Opción B. Delegas tareas rápidamente a un compañero menos experimentado, asumiendo el riesgo de que haya errores. O opción C. Detienes la producción, avisas a tu supervisor de que el volumen es inmanejable y pides rediseñar el flujo de trabajo. Claro, y todas pueden ser vistas como buenas decisiones dependiendo de la cultura de la empresa. Exacto, pero corresponden a distintos niveles de madurez de una competencia. Y ahí está la trampa. Pero un momento.
Me pongo en la piel del candidato y eso suena a pesadilla absoluta. Es decir, te están evaluando sin darte una brújula clara. ¿No es profundamente frustrante enfrentarse a un sistema donde no hay una gran X roja o un visto bueno definitivo para saber si lo estás haciendo bien? Genera muchísima tensión, desde luego. Yo estaría atacada. Pero la justificación técnica para diseñar la prueba de esta forma es evitar la deseabilidad social. Lo de responder lo que crees que quieren escuchar. Justo. Si a alguien le preguntan si es una persona honesta, todo el mundo marca la casilla del sí. Pero si obligas al candidato a priorizar entre la honestidad absoluta, la lealtad incondicional a un compañero y la eficiencia máxima bajo presión, el cerebro no tiene tiempo de calcular cuál es la respuesta políticamente correcta. Claro, te cortocircuita y revelas tus verdaderos instintos. Eso es. Se revelan los instintos reales. Y lo que la Contraloría busca es ver en qué nivel de desarrollo, ya sea básico, intermedio o avanzado, se encuentra el candidato frente a lo que el cargo exige. Vale, habiendo entendido el mecanismo de esta balanza psicológica, metámonos de lleno en la primera gran competencia que exigen los manuales. Es el eje moral de toda la institución, la integridad institucional. Una de las más importantes, sin duda. Y atención a este dato, porque para un perfil asistencial de Secretaría Grado 04 se exige nada menos que el nivel avanzado. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Si uno lee la descripción de este nivel, parece que te exijan vivir en una casa de cristal en medio de una plaza pública. Es una exigencia brutal. Es que no se trata solo de no hacer nada malo. Se trata de una exposición total y constante. Las fuentes son sumamente estrictas en este punto. El Diccionario de Competencias de la CGR desglosa este nivel avanzado de una forma fascinante. En la dimensión del ser se exige una congruencia absoluta entre lo que la persona dice y lo que hace. Cero fisuras. Cero. En el saber se le pide un aprendizaje continuo sobre normativas de gestión ética. Y en el hacer, que es la aplicación diaria, se traduce en salvaguardar cualquier información sensible y aplicar principios éticos en cada mínimo trámite. Fíjate que los manuales del Código de Integridad de la Función Pública, que complementan esto, utilizan una estructura dual muy directa. El que hago y el que no hago. Sí, es muy blanco-negro. Total. Por ejemplo, en el valor del compromiso, el que hago dicta que el funcionario asume siempre las consecuencias de sus actos. Y en el de transparencia, el que no hago prohíbe de forma explícita y tajante ocultar informes, acomodar datos o silenciar errores. Y hay un componente aún más exigente en ese nivel avanzado. No basta con mantener tu propio escritorio limpio. La competencia exige promover esa misma integridad en el entorno e implícitamente denunciar las prácticas de otros que vayan contra esos valores. Pero espera, paremos un segundo. Pedirle a una secretaria, a un perfil de entrada que actúe básicamente como un supervisor ético de sus propios compañeros, ¿no es una receta garantizada para crear un ambiente de trabajo tóxico o lleno de sospechas? Suena a que el Estado quiere un ejército de chivatos internos. Claro, desde fuera puede parecer una política de vigilancia hostil, pero si conectamos esto con el panorama general de lo que es la Contraloría General de la República, la perspectiva cambia radicalmente. A ver, cuéntame. Esta es la entidad encargada del control fiscal en Colombia. Su misión es rastrear cómo se invierte cada peso de los recursos públicos. El motivo por el que un cargo de apoyo necesita este nivel máximo de integridad es puramente estructural. Pensemos en conceptos técnicos que aparecen en sus manuales de archivo, como las tablas de retención documental o los fondos acumulados. Vale, bajemos esos términos a la tierra para no perdernos en la jerga administrativa que a veces es espesa. ¿Qué significa exactamente una tabla de retención documental y por qué es tan crítica para la integridad del Estado? Es, en esencia, el sistema legal de archivo. Es el mapa estricto que dicta cuánto tiempo y bajo qué condiciones de seguridad extrema debe guardarse cada papel o archivo digital. Entiendo. Si una secretaría archiva mal un documento probatorio o pierde, entre comillas, un folio de una investigación en un fondo acumulado, que es básicamente el archivo histórico masivo, la cadena de custodia se rompe. Un simple error de archivo, intencionado o no, puede hacer que un juicio por corrupción que involucra millones de euros en fondos públicos sea desestimado por un juez por falta de pruebas. Madre mía. O sea que el nivel asistencial es básicamente el escudo protector de todo el proceso misional. Exactamente. Por eso exigen ese nivel avanzado de integridad. Visto así, tiene todo el sentido. Una sola grieta en la base derrumba todo el edificio de la auditoría. Ahora bien, esa integridad feroz es un escudo hacia adentro.
hacia los procesos burocráticos y los documentos. Pero la gran pregunta que surge de las fuentes es ¿cómo se manifiesta esta actitud hacia afuera? Hacia el ciudadano, ¿te refieres? Justo. Y esto nos lleva a la segunda competencia crítica, la orientación al servicio. Y, sorpresa, también se exige en nivel avanzado. Aquí encontramos una de las transiciones conceptuales más interesantes de los manuales de la CGR. Los protocolos insisten muchísimo en marcar una línea roja entre la simple atención al ciudadano y el servicio de excelencia. Sí, la diferencia que marcan los textos es abismal. Describen la atención como algo meramente pasivo, casi transaccional. Un trámite más. Eso es. Un ciudadano llega, hace una pregunta sobre un trámite, el funcionario le da la información y ahí termina el encuentro. Pero el servicio de excelencia lo definen como un motor proactivo. Tiene 4 pilares innegociables. Debe ser confiable, amable, empático e incluyente. Y para alcanzar la etiqueta de avanzado en el diccionario de competencias, el manual exige que el servidor asuma la responsabilidad personal de solucionar la inquietud de ese ciudadano, ya sea que le competa directamente a su departamento o no. Wow. Además, debe socializar las mejores prácticas con su equipo y proponer activamente nuevas formas de mejorar esa atención. Voy a ser sincero, leyendo esto, la exigencia parece de otro planeta. Es altísima, sí. Es decir, bajo este modelo, el clásico «vuelva mañana con 3 fotocopias compulsadas» o «esa ventanilla no es de mi departamento» queda totalmente erradicado. Se le está pidiendo un perfil grado 04 el nivel de anticipación y cuidado de un conserje en un hotel de lujo, de esos que te piden un taxi antes de que empiece a llover, frente a un simple operario de una ventanilla de información en una estación de autobuses. Es un salto cualitativo enorme, desde luego, pero las fuentes explican el porqué de esta exigencia con un argumento muy sólido relacionado con el control fiscal. Un documento sobre lineamientos de participación ciudadana ilustra un escenario que lo aclara todo. A ver ese escenario. Imaginemos que llega un ciudadano de una zona rural, visiblemente alterado y confundido, quejándose de que el colegio de su pueblo lleva 2 años a medio construir y los contratistas han desaparecido. Un caso clásico, por desgracia. La respuesta burocrática básica sería decirle, señor, tiene que ir a poner una queja al Ministerio de Educación, nosotros no construimos colegios. Exactamente. Esa sería la atención pasiva. Pero el servidor con orientación al servicio en nivel avanzado escucha activamente, aplica la empatía y conecta los puntos. Se da cuenta de que ese colegio abandonado se financiaba con recursos del Estado. Claro, y ahí salta la alarma de la Contraloría. Eso significa que podría existir un presunto detrimento patrimonial, que en términos sencillos significa un daño, pérdida o despilfarro del dinero público. En ese momento, la empatía deja de ser una cuestión de buenos modales. Pasa a ser una herramienta de trabajo. Exacto. El funcionario escala el caso a las áreas de investigación de la CGR. Esa amabilidad proactiva se acaba de convertir en la primera línea de defensa para recuperar el dinero de los contribuyentes. Es una forma brillante de verlo, la verdad. La empatía como un radar temprano de auditoría. Pero claro, si un secretario está asumiendo ese nivel de responsabilidad, escalando casos complejos y salvaguardando documentos vitales, es evidente que no puede operar en el vacío. Si lo intenta hacer solo, se hunde. Se ahoga en trabajo, seguro. Y eso nos conecta directamente con el ecosistema interno que mencionan los manuales, la conciencia de equipo y el aprendizaje continuo. Ambas, de nuevo, exigidas en nivel avanzado. Estas dos operan básicamente como un sistema de soporte vital. Empecemos desgranando la conciencia de equipo. El nivel avanzado aquí destroza la idea simplista de llevarse bien con los de la oficina y no discutir. El típico buen rollo y ya está. Eso no basta. En la dimensión del ser requiere una disposición genuina para aceptar las ideas de otros. En el saber exige dominar estrategias formales de coordinación, pero la clave está en el hacer, gestionar las relaciones de interdependencia. Interdependencia. Esa es la palabra clave en los documentos y se retroalimenta constantemente con la competencia de aprendizaje continuo. Para estar en nivel avanzado, el manual exige mantener lo que denominan una actitud permanente de cambio. Habla de usar las TIC, las tecnologías de la información, para el desarrollo profesional, y subraya algo vital, fomentar la transferencia de conocimiento. Y este es un punto donde muchas organizaciones fallan, pero que la CGR parece tener muy bien mapeado. El aprendizaje continuo, en este nivel, no se refiere a que el empleado asista a un seminario de motivación una vez al año y vuelva a su mesa a hacer todo exactamente igual. A calentar la silla, vaya. Exacto. Se trata de una adaptación diaria. Entonces,
¿Qué significa todo esto si lo bajamos a la rutina real de ese grado 04? ¿Cómo se ve este aprendizaje continuo y esta interdependencia un martes cualquiera por la mañana? Porque sobre el papel suena espectacular, como un organismo vivo que evoluciona, pero en la práctica no hay un riesgo altísimo de que esta exigencia extrema de aprender constantemente genere un agotamiento brutal. Esto plantea una pregunta importante, porque el riesgo de fatiga por cambio constante, o el famoso burnout, es una preocupación legítima. Sin embargo, hay que mirar las herramientas con las que trabaja hoy la Contraloría. Hablamos de una entidad que no solo maneja montañas de papel, sino que cruza bases de datos masivas a nivel nacional, implementa algoritmos para detectar anomalías en la contratación pública y actualiza sus sistemas de gestión documental constantemente. Vamos, que no están usando máquinas de escribir precisamente. Para nada. Así que, si el martes por la mañana el sistema de erradicación de denuncias sufre una actualización drástica, el secretario no puede paralizarse. Claro, no puede decir, uy, yo no sé usar el nuevo programa, me cruzo de brazos hasta que me den un curso. Exacto. El aprendizaje continuo significa que ese secretario entra al sistema, explora la nueva interfaz, entiende cómo clasificar el documento y, aquí entra la interdependencia del equipo, se gira y le explica rápidamente a su compañero cómo hacerlo antes de que se genere un cuello de botella monumental. Claro, comparten la información sobre la marcha. Si el conocimiento técnico se estanca en una sola persona que se niega a usar las nuevas TIC, todo el proceso de auditoría que hay detrás sufre un retraso en cadena. Tiene una lógica aplastante cuando entiendes que la tecnología y los métodos de fraude evolucionan todos los días. Si el Estado no aprende a la misma velocidad, se queda completamente obsoleto. Y los defraudadores siempre van un paso por delante. Total. Pero bueno, justo cuando parece que los manuales exigen que este perfil asistencial sea un superhéroe corporativo en todos los frentes posibles, o sea, avanzado en integridad, avanzado en servicio, avanzado en equipo, avanzado en aprendizaje, llegamos a lo que me parece el mayor giro de guión de toda nuestra lectura de hoy. Una anomalía de diseño fascinante. Sé perfectamente por dónde vas. La competencia de orientación al logro se requiere, única y exclusivamente, en nivel intermedio. Es, desde la perspectiva del diseño organizacional, una decisión quirúrgica. Y nos demuestra que quienes redactaron estos perfiles no se limitaron a marcar la casilla de nivel máximo en todo por pura inercia. Hay una intención muy profunda detrás de frenar esta competencia en particular. Analicemos la diferencia para entender por qué el Estado le pone freno de mano a esto. El nivel intermedio, que es el que buscan, pide que el candidato sepa superar barreras, que muestre persistencia ante las dificultades diarias, que identifique los riesgos en su área y que reconozca qué recursos tiene a mano para cumplir sus tareas. Básicamente es el perfil de un ejecutor eficiente y resolutivo. Sí, alguien que saca el trabajo adelante. Pero la revelación llega cuando leemos lo que habría supuesto exigir el nivel avanzado. Un funcionario con orientación al logro avanzada, según el propio diccionario de la Contraloría, es alguien que se convierte en un referente, pero fundamentalmente es alguien que diseña e implementa métodos para superar los estándares establecidos. Es decir, alguien cuya naturaleza es redefinir constantemente cómo se hacen las cosas para ser más eficiente. Y ahí es donde entra una analogía que no me quito de la cabeza desde que leí esa parte. Es la Orquesta Sinfónica. Una institución estatal tan rigurosa como la Contraloría necesita que la sinfonía suene sin un solo error procedimental. Para el rol de la Secretaría, no necesitas a un músico que intente reescribir la partitura de Beethoven en mitad del concierto, porque cree que suena mejor con un tempo más rápido. Claro, eso sería un desastre en medio del escenario. Exacto, eso sería un logro avanzado. Lo que la orquesta necesita con urgencia es que el músico toque su partitura original a la perfección, sin fallar una sola nota, e incluso si se le rompe una cuerda al violín, que sepa salir del paso y seguir tocando. Eso es el logro intermedio. Esa metáfora captura exactamente el riesgo operativo que el Estado quiere evitar. La alta dirección y el nivel ejecutivo de la CGR ya han diseñado los procesos legales, los tiempos de respuesta exigidos por la ley y los sistemas de seguridad de la información. El Estado necesita que este perfil asistencial ejecute esos procesos con una ética inquebrantable y un servicio empático, sí, pero siempre, dentro de los confines de ese marco normativo. Me doy cuenta de que si pones a un perfil con una orientación al logro de nivel avanzado en un puesto donde tiene que clasificar documentos legales bajo una ley estricta de archivo, vas a crear un monstruo burocrático. Esa persona, en su afán por optimizar,
podría decidir que el sistema de clasificación por años es muy lento y empezar a archivar por colores, porque le parece más rápido y vistoso. Y el resultado sería catastrófico, claro. Cuando los abogados o los auditores fueran a buscar el expediente meses después para un juicio, no encontrarían absolutamente nada, porque el empleado decidió innovar saltándose el procedimiento estándar. ¡Qué peligro! Además, generaría una frustración inmensa en el propio trabajador, que sentiría que la burocracia aplasta sus ideas de mejora continua, lo que podría derivar en una insubordinación procedimental. Al fijar el límite en el nivel intermedio, el Estado asegura previsibilidad legal. Pues, recapitulando todo este viaje que hemos dado por los manuales de méritos, queda una conclusión contundente. Estas 5 competencias no son una simple lista de deseos bien intencionados del Departamento de Recursos Humanos para quedar bien. Son un engranaje estratégico de alta precisión. Una maquinaria perfecta, o al menos lo intenta. Hemos visto cómo la evaluación diptativa busca a personas donde el ser pesa tanto o más que el hacer. Quieren servidores que mantengan una integridad de cristal y sin fisuras, que traduzcan esa integridad en un servicio radicalmente empático hacia el ciudadano, que sobrevivan a la complejidad tecnológica, apoyándose y enseñando a su equipo, pero que, al mismo tiempo, tengan la disciplina de no alterar las partituras legales que sostienen el sistema. Es una redefinición completa del servidor público moderno. Nos aleja totalmente de esa caricatura del burócrata apático que solo sella papeles y mira el reloj, y nos presenta un perfil altamente dinámico, ético y emocionalmente inteligente, y lo más importante, evaluado mediante situaciones de estrés real y no con preguntas teóricas fáciles de manipular. Totalmente. Y para cerrar el análisis de hoy, fíjate que hay una tensión latente en la lectura de todos estos manuales que deja una pregunta casi filosófica en el aire. Por un lado, tenemos esa exigencia inflexible de orientación al servicio en nivel avanzado. El servidor debe mostrar empatía absoluta, hacerse cargo del problema del ciudadano y ser incluyente, especialmente con personas vulnerables que pueden llegar desesperadas o alteradas a pedir ayuda a la oficina. Así es, una empatía que no admite excusas ni malos tratos bajo ninguna circunstancia, por muy estresado que esté el funcionario. Pero en la otra mano, sosteniendo exactamente el mismo peso, está la integridad institucional avanzada. Esta exige el cumplimiento estricto, objetivo y riguroso de la normativa legal, los tiempos de los trámites y los protocolos de la Contraloría. Entonces, imaginemos la situación. Un ciudadano en una situación de extrema vulnerabilidad exige, con una desesperación totalmente justificada a nivel humano, que se le entregue un documento de forma inmediata o que se salte un paso burocrático para salvar una situación crítica que afecta a toda su comunidad. Una situación límite. Y esa exigencia choca de frente con los tiempos legales innegociables de la integridad institucional. Es el punto exacto donde la frialdad de los manuales colisiona con la complejidad del sufrimiento humano real. Exacto. ¿Cómo procesa y resuelve ese dilema moral un servidor público cuya mente ha sido evaluada bajo este modelo ipsativo? Cuando 2 competencias supremas, la empatía humana extrema y la rigidez burocrática extrema, entran en conflicto directo en la ventanilla de atención. ¿Hacia dónde se inclina verdaderamente la balanza? Es una pregunta dificilísima. ¿Qué pesa más, el dolor del individuo que tienes enfrente o la preservación del procedimiento legal que protege a toda la sociedad a largo plazo? Parece que a pesar de los inmensos esfuerzos por codificar y medir el ADN conductual perfecto, el comportamiento humano bajo presión sigue albergando misterios insondables. Un verdadero enigma sobre la esencia del servicio público para que la gente que nos escucha siga explorando. Pensemos en esta escena que seguro que a más de uno le suena. Alguien lleva como 3 horas de pie, esperando frente a la ventanilla de un ministerio o, bueno, de cualquier entidad pública enorme. La típica pesadilla burocrática, vamos. Ya ves. Le falta un documento, el sistema informático va lentísimo y esa persona está a punto de perder los nervios por completo. Y con razón, la verdad. Claro. Y al otro lado del cristal hay un funcionario que no solo tiene que lidiar con toda esa frustración del ciudadano, sino que además debe operar 3 bases de datos distintas a la vez. Y aplicar normativas legales sobre la marcha, que se dice pronto. Exacto. Aplicando normativas y, encima, manteniendo una sonrisa.
El tema es que normalmente la sociedad suele ver a esa persona detrás del cristal como el eslabón más débil o el más simple de la cadena burocrática. Como alguien que simplemente se dedica a sellar papeles, ¿no? Precisamente en nuestro análisis a fondo de hoy vamos a desgranar unos documentos oficiales que destrozan ese mito por completo. Totalmente. Es una percepción muy generalizada y muy equivocada. Pues tenemos sobre la mesa un conjunto de textos fascinantes de la Contraloría General de la República de Colombia. Hablamos de la convocatoria 005-25, su diccionario de competencias y unos manuales de evaluación increíblemente rigurosos. Sí, son unos textos que no tienen desperdicio. El objetivo de nuestra inversión de hoy es entender el verdadero motor de esta maquinaria estatal tan gigantesca. Y vamos a poner la lupa en un perfil muy concreto, el nivel asistencial, específicamente el puesto de secretario o secretaria grado 04. Que es un puesto clave, aunque no lo parezca desde fuera. Exige unas habilidades de una sofisticación psicológica y técnica que, bueno, la mayoría de nosotros no superaríamos ni de broma. Vale, vamos a desgranar esto. Venga, vamos al contraste, que es donde verdaderamente reside la sorpresa de todo esto. Si uno revisa los requisitos mínimos legales para este cargo, dictados por el Decreto Ley 269, la barrera de entrada parece bastante baja. Sí, te piden el título de bachiller y 2 años de experiencia, ¿verdad? Exactamente. Desde una óptica corporativa tradicional, esto grita a los 4 vientos que es un trabajo de nivel de entrada. Claro, son a alguien que entra para archivar expedientes y contestar el teléfono, y poco más. Pero la realidad te da un bofetón cuando cruzas ese requisito básico con el diccionario de competencias comportamentales de la propia entidad. Ahí la exigencia salta a otra dimensión completamente distinta. Es que para ese mismo puesto de secretario grado 04, la Contraloría exige un nivel, y cito textualmente, avanzado en 3 competencias muy específicas: manejo de la información, seguimiento de instrucciones y manejo de herramientas y recursos. Y para dimensionar lo que eso significa, hay que entender cómo define el Estado la palabra avanzado en estos manuales. Porque no es una etiqueta decorativa para quedar bien. A ver, ponnos un ejemplo con la primera competencia, el manejo de la información. Pues mira, a nivel básico, un trabajador recibe un papel, lo lee y lo guarda en la carpeta que le toca. Fin. Pero en el nivel avanzado, el manual exige salvaguardar la confidencialidad absoluta y aplicar de manera impecable instrumentos técnicos como las tablas de retención documental. Espera, frena un segundo ahí, porque tablas de retención documental suena a la típica jerga burocrática que hace que a cualquiera se le cierren los ojos. Suena súper aburrido, lo sé. ¿Qué implica esto realmente en el día a día de una persona que trabaja como secretario? Pues piensa en esas tablas como el ADN legal de cada trozo de papel o de cada archivo digital que entra en una institución. No es simplemente decidir si un documento va en la estantería A o en la estantería B. Vale, entiendo. ¿Y entonces? El funcionario tiene que saber por ley cuánto tiempo exacto debe vivir ese documento antes de ser transferido a un archivo histórico o antes de ser destruido físicamente. ¡Ostras! O sea, si un ciudadano solicita un expediente de hace 3 años y el asistente lo ha destruido por error, pues la institución se enfrenta a una demanda millonaria, así de simple. Y si por el contrario lo guarda todo eternamente por miedo a borrar algo, el sistema colapsa por pura parálisis burocrática. ¡Qué locura! O sea, no son guardianes pasivos de papeles, son como gestores de riesgo legal encubiertos. Totalmente. Y a nivel avanzado se espera que el secretario no solo aplique esta norma, sino que proponga estrategias de mejora continua para gestionar ese flujo de datos. Vale, eso cubre la información. Pero luego tenemos la segunda competencia, que a mí personalmente me desconcertó bastante más, la de seguimiento de instrucciones. ¿Por qué te desconcertó? Porque a primera vista, seguir instrucciones a nivel avanzado suena a obediencia ciega y absoluta. Vamos, suena a un haz lo que te dice el jefe, pero hazlo más rápido. Claro, pero esa es la trampa del lenguaje corporativo. Fíjate en cómo lo detalla el manual. El nivel básico sí es acatar órdenes sin más. Ajá. Pero el nivel avanzado de seguimiento de instrucciones requiere mantener el control emocional ante situaciones laborales de presión, ya sea interna o externa. Ah, vale, la cosa cambia. Y no solo eso. Exige revisar periódicamente normativas para anticipar y prevenir riesgos por iniciativa propia. Es decir, el trabajador tiene que saber lo que hay que hacer antes de que su superior se lo pida, basándose puramente en la norma. Pero a ver,
si la competencia se llama literalmente seguimiento de instrucciones, meter ahí conceptos como iniciativa propia o anticipar riesgos me parece casi una contradicción. ¿Cómo puedes seguir instrucciones siendo autónomo? Lo fascinante aquí es que es autonomía, sí, pero dentro de la norma. Ese es el núcleo duro de la administración pública. El jefe no siempre está ahí, especialmente en situaciones de crisis con un ciudadano. Ya, claro. El jefe suele estar reunido o en su despacho. Exacto. Entonces, el seguimiento de instrucciones a este nivel significa que la instrucción principal ya no viene de un superior directo, viene del marco legal. ¿Entendido? El funcionario interioriza las reglas del juego tan profundamente que opera de forma autónoma sin salirse ni un milímetro del límite institucional, y manteniendo la calma cuando el entorno es un caos absoluto. Y supongo que eso nos lleva directamente a la tercera competencia en nivel avanzado, el manejo de herramientas y recursos, porque leyendo los manuales no te piden que sepas abrir un procesador de textos básico, piden verdaderos expertos. Sí, piden que utilicen plataformas tecnológicas complejas para innovar en los procesos diarios. Yo lo pensaba y si usamos una analogía, este perfil asistencial es como el router central de una red informática en una gran empresa. Me gusta esa comparación. Es que toda la información, los enfados de la gente, los problemas legales, todo pasa por ahí. El router clasifica, enruta y filtra. Si ese router colapsa emocional o técnicamente, da igual lo potente que sea el servidor principal de los directivos, el sistema entero se cae. Se paraliza el ministerio entero, efectivamente. Ahora bien, te planteo el gran interrogante de esto. ¿Es realista exigir este nivel de innovación, de contención emocional y de pericia técnica a un puesto donde el único filtro académico formal es tener el título de bachiller? A ver, hay que cambiar un poco el enfoque sobre cómo el Estado construye o valora el talento. El documento aborda esto dividiendo la competencia laboral en 3 dimensiones que están súper interconectadas: el saber, el hacer y el ser. Vale, desglósame eso un poco. El título de bachiller cubre únicamente el saber, es decir, el conocimiento académico puro y duro. Pero eso es una mínima fracción del perfil que buscan. El hacer se consolida con esos 2 años de experiencia práctica en la calle o en oficinas. Ajá. Y la pieza definitiva, la que realmente marca la diferencia en este nivel jerárquico, es el ser. O sea, la actitud, la resistencia pura frente al caos. Es donde ocurre la máxima fricción diaria con el ciudadano. Claro, es la trinchera. Totalmente. Las crisis no se resuelven con teorías académicas, se resuelven con horas de vuelo enfrentando problemas reales. Por eso, el control emocional no es un título universitario que te cuelgas en la pared, es un mecanismo de supervivencia forjado en el terreno. Bueno, todo ese entramado teórico de habilidades blandas y duras suena espectacular sobre el papel, pero pasemos a la realidad del proceso. Hablamos de una convocatoria estatal gigantesca. Sí, miles y miles de personas compitiendo. Exacto. Estamos hablando de evaluar a decenas de miles de candidatos. Si las competencias conductuales y técnicas son tan complejas, ¿cómo narices logra el Estado medirlas de forma masiva sin caer en sesgos subjetivos? Pues mira, el diseño de la prueba es ingeniería pura de recursos humanos. Para evaluar las competencias funcionales, es decir, si dominas las tablas de retención o el manejo de un software, utilizan la taxonomía de Bloom. Vale, recuérdanos qué es eso de la taxonomía de Bloom, porque suena súper académico. No es tan complicado como suena. Básicamente, no lanzan preguntas de memorización simple. El examen diseña un escalado cognitivo que va desde evocar información básica, pasando por comprenderla, aplicarla, hasta llegar a analizarla. Ponnos un ejemplo de cómo se vería esto en el examen real, porque una cosa es la teoría pedagógica y otra muy distinta sentarte en el pupitre a rellenar el papel. A ver, imagina una pregunta del examen. Un nivel básico, el de evocar, sería preguntar algo como ¿en qué año se aprobó la ley de transparencia? Vale, eso cualquiera con buena memoria y que haya estudiado un poco la acierta. Exacto. Pero la Contraloría no pregunta eso. Una pregunta de nivel de analizar te plantea un escenario complejo. Te dicen, llega un ciudadano exigiendo acceso inmediato a una auditoría en curso sobre fondos públicos, citando la ley de transparencia. Pero el documento contiene datos personales de menores de edad. Madre mía, ya se complica la cosa. Y sigue. Usted tiene acceso a la base de datos y a las tablas de retención. ¿Qué procedimiento normativo aplica, en qué orden y qué plataforma utiliza para canalizar la negativa parcial? Tremendo.
O sea, el candidato no solo tiene que recordar la ley, tiene que desgranarla, cruzarla con la protección de datos de menores y además saber usar el software al mismo tiempo. Así es. Es un análisis multinivel en cuestión de minutos. Y eso es solo para el conocimiento técnico. Pero lo que me dejó realmente fascinada de los documentos es cómo evalúan las competencias comportamentales, ese famoso SER del que hablábamos. El modelo ipsiativo. Es brillante. Sí, los manuales detallan que utilizan un modelo de escala de ordenamiento forzado, y hay una advertencia en negrita en la guía de los aspirantes que dice textualmente: en este tipo de preguntas no existen respuestas correctas o incorrectas. Y yo me pregunto, ¿cómo funciona un examen oficial donde no hay respuestas válidas? Porque el objetivo ahí no es medir lo que sabes, sino predecir cómo te vas a comportar bajo estrés. El modelo ipsiativo en el fondo te acorrala psicológicamente. Qué miedo, ¿no? Un poco sí. Te presenta una situación cotidiana y 3 formas de reaccionar. Las 3 opciones son perfectamente plausibles y profesionalmente impecables, pero apelan a distintos rasgos de tu personalidad. Y tú estás obligado a ordenarlas, de la que más se ajusta a tu forma de ser a la que menos. Claro, te obligan a elegir entre papá y mamá, por así decirlo. Imagina una situación del tipo: son las 5 de la tarde. Un compañero te pide ayuda urgente con un Excel. Un ciudadano enfadado está gritando en recepción. Y tu jefe te pide un informe para allá. Exactamente esa es la dinámica. Podrías elegir primero calmar al ciudadano, lo que puntúa súper alto en empatía y servicio. Tiene sentido. O podrías elegir priorizar el informe del jefe, lo que refleja un altísimo respeto por la jerarquía y el seguimiento de normas. O ayudas al compañero, demostrando trabajo en equipo. Ya, claro. Y como todas son correctas, la prueba le quita al candidato la posibilidad de fingir ser el empleado ideal. Eso es, porque no tienes ni idea de qué rasgo específico prioriza el puesto para esa pregunta en concreto. Obliga a que emerja tu verdadera naturaleza. Es que es casi como un detector de mentiras conductual. Pero hablemos del momento físico en el que el candidato se enfrenta a la prueba, porque la logística descrita en la guía parece sacada de un protocolo de alta seguridad de una película. Tiene tela, desde luego. A los aspirantes se les exige llevar única y exclusivamente un lápiz de mina negra número 2 o HB. Deben llevar su propio sacapuntas y, atención a esto, recomiendan un borrador muy específico, el modelo PZ60 de color blanco. Ni un modelo parecido, tiene que ser ese. Sí. Y nada de móviles, nada de relojes inteligentes. Prohibido entrar con bolsos o incluso libros. Tienen que registrar su huella dactilar al entrar y firmar al salir. O sea, un solo paso en falso y la prueba se anula de inmediato. Toda esta logística militar es, en la práctica, el primer gran examen real de seguimiento de instrucciones. Sin duda. Es que si decides llevar un bolígrafo azul porque te gusta más, estás fuera antes de empezar. Pero fíjate que hay una razón puramente mecánica para ello. ¿Ah, sí? Pensé que era solo por poner normas estrictas. ¿Qué va? Las máquinas de lectura óptica que procesan miles de hojas de respuestas en segundos están calibradas para la densidad de grafito exacta de un lápiz HB. Si usas otro borrador que no sea el PZ60, dejas una mancha térmica en el papel. ¡Ostras! Y entonces el escáner lee una doble respuesta y el sistema te anula automáticamente. El candidato pierde la oportunidad de su vida simplemente por no leer la letra pequeña del manual. ¡Qué barbaridad! Pero aquí encuentro una fricción enorme en los documentos. Por un lado, tienes este nivel de rigidez y de presencialidad extrema el día del examen. Ajá. Y por otro, el mismo manual detalla las competencias necesarias para la modalidad de teletrabajo. Y ahí exigen gestión autónoma del trabajo, donde se valora muchísimo la flexibilidad, la administración del propio tiempo. ¿Cómo se reconcilia esta paranoia del control en el examen con la confianza ciega que requiere el teletrabajo? Si conectamos esto con el panorama general, ves que son 2 caras de la misma moneda del servicio público. La rigidez casi paranoica del examen presencial es la coraza que protege la integridad institucional. Explícame eso un poco más. Piensa que tienes a miles de personas compitiendo por un empleo público que en muchos casos representa estabilidad de por vida. La estandarización absoluta, hasta en la marca de la goma de borrar, es la única garantía de que el proceso es ciego, justo y libre de cualquier sombra de corrupción.
Vale, o sea, la rigidez protege el derecho a la igualdad de oportunidades de todos. Exactamente. Sin embargo, una vez que estás dentro, la naturaleza del trabajo moderno exige flexibilidad operativa. Pero, ojo, que esa rigidez del examen viene acompañada de los mayores protocolos de inclusión y flexibilidad humana que he visto en mucho tiempo. Es verdad, el nivel de adaptación para garantizar la inclusión durante la prueba es asombroso. Los protocolos detallan, por ejemplo, el uso de lectores especializados que asisten físicamente a personas con ceguera total leyendo las preguntas en voz alta. Sí, es un despliegue impresionante. Hablan de cuadernillos impresos en macrotipos para candidatos con baja visión y la presencia constante de intérpretes de lengua de señas colombiana en las aulas. Y trasciende lo puramente físico. Para los candidatos que declaran previamente algún tipo de discapacidad mental psicosocial, la entidad se compromete a tener profesionales de la psicología especializados en manejo de crisis en el mismo lugar de la prueba. Eso es increíble. Y incluso, el protocolo autoriza expresamente el ingreso a las aulas de perros de asistencia y de apoyo emocional, siempre y cuando presenten la certificación de salud mental. Es decir, el sistema no te perdona si usas el lápiz equivocado para proteger la equidad, pero mueve cielo y tierra para asegurar que tu condición médica no sea un obstáculo. Ahí está el equilibrio perfecto, sí. Pero salgamos del entorno controlado del examen. Porque cuando este aspirante supera el modelo ipsativo, los escáneres ópticos y toda la tensión, aprueba y por fin se sienta en su escritorio. Ahí comienza la verdadera prueba de fuego. El día a día, que es otra historia. Exacto. El verdadero campo de batalla no es rellenar óvalos con un lápiz HB, es la atención directa al ciudadano. Y revisando los manuales de servicio al ciudadano, los protocolos de comunicación que les exigen son fascinantes. Es que en la atención al público es donde todo cobra sentido. El funcionario del nivel asistencial es literal y figuradamente el rostro del Estado frente al ciudadano. Totalmente. Tomemos de nuevo la competencia de manejo de herramientas. Si al escritorio llega un ciudadano con discapacidad auditiva profunda, el protocolo prohíbe tajantemente que el funcionario resuelva la situación encogiéndose de hombros o usando mímica básica. Debe conectar inmediatamente con el centro de relevo. Que, para poner en contexto a quienes nos escuchan, es una plataforma tecnológica estatal que permite hacer una videollamada en tiempo real con un intérprete oficial de lengua de señas. Y ese intérprete hace de puente entre el funcionario y el ciudadano. Exacto. Y si el secretario no tiene un dominio fluido y avanzado de cómo operar esa plataforma de conexión simultánea en cuestión de segundos, el servicio fracasa rotundamente. Y, lo que es muchísimo peor, el Estado le está vulnerando un derecho fundamental a esa persona. O sea, la herramienta tecnológica deja de ser un programa informático y se convierte en el puente hacia la inclusión. Esa es la clave. Y no solo de herramientas tecnológicas vive el asistente. El manejo de la información se aplica directamente a la forma en que hablan y escriben. El manual hace una cruzada absoluta por el uso del llamado lenguaje claro. Sí, son muy estrictos con eso. Prohíbe expresamente que el funcionario se esconda detrás de jerga jurídica para sonar más importante. Por ejemplo, les prohíbe decir que van a proferir un documento. La instrucción es decir simplemente expedir o emitir. O nada de hablar de folios. Se dice hojas. Es que es una democratización de la información. El Estado asume, con buen criterio, que la complejidad de sus procesos no puede ser una barrera para el ciudadano de a pie. Si usas palabras decimonónicas o lenguaje supertécnico, estás ejerciendo una especie de violencia administrativa sutil. Violencia administrativa, qué gran concepto, me lo apunto. Y para rematar todo esto, el seguimiento de instrucciones se materializa en unos protocolos de empatía que, te digo en serio, parecen sacados de un manual de psicología clínica. A ver, cuenta. Pues advierten a los funcionarios que jamás deben tratar a los adultos con discapacidad cognitiva o intelectual de manera infantil. Tienen totalmente prohibido usar tono aniñado, hablarles en diminutivos o hacerles gestos condescendientes, como acariciarles la cabeza o el hombro. Es una cuestión de dignidad básica. Exacto. El trato debe ser de adulto a adulto, usando mensajes muy visuales y teniendo mucha paciencia. También detallan técnicas de desescalada verbal para saber cómo reconvenir con firmeza, pero con exquisita cortesía a un usuario que, por ejemplo, golpea el cristal de la ventanilla o usa lenguaje ofensivo. Es un trabajo de altísimo voltaje emocional. Y todo esto me lleva a la gran paradoja de este perfil. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Cómo logras que una misma persona tenga la agilidad mental para hacer cruces masivos en un Excel o manejar el centro de relevo
y en ese mismo instante tenga la delicadeza humana para contener la rabia de alguien vulnerable. Parecen capacidades totalmente opuestas. La frialdad del código informático frente al calor de la empatía humana. Parecen opuestas, sí. Pero en realidad operan bajo un principio fundamental de la psicología del trabajo, la teoría de la carga cognitiva. A ver, explícanos eso de la carga cognitiva. El cerebro humano tiene un ancho de banda muy limitado. Piensa en cuando aprendiste a conducir un coche. Al principio, estabas tan concentrada en pisar el embrague, mirar al retrovisor, meter la marcha, que si alguien te hablaba desde el asiento del copiloto le pedías que se callara, porque no podías procesar ambas cosas a la vez. Vamos, yo es que apagaba la radio del coche para poder aparcar, te lo digo en serio. Pues es exactamente el mismo mecanismo. Tu carga cognitiva estaba al 100% con la herramienta, que en ese caso era el coche. En una oficina pública ocurre igual. Si un empleado de nivel básico apenas sabe cómo funciona el sistema de archivos o tiene que sudar frío cada vez que aplica una tabla de retención documental... Claro, toda su energía está puesta en no equivocarse con el ordenador. Eso es. Toda su energía mental está enfocada en el software. Y si en ese preciso momento el ciudadano le hace una pregunta o le levanta la voz, el empleado lo percibe como una interrupción molesta. Se frustra, se satura y el trato se vuelve seco o cortante. O sea que el enfado del funcionario de la ventanilla muchas veces no es por falta de empatía o porque sea mala persona, es pura sobrecarga mental. Completamente. Y ahí radica el gran secreto de exigir un nivel verdaderamente avanzado en el manejo de herramientas. Cuando dominas el software a tal nivel que operar el centro de relevo o cruzar bases de datos se vuelve un acto reflejo automático. Como cambiar de marcha para un conductor experimentado, ¿no? Exacto, como cambiar de marcha. Cuando llegas a ese nivel de automatización, liberas una cantidad inmensa de carga cognitiva en tu cerebro. Y esa energía mental sobrante es la que el secretario grado 04 puede invertir íntegramente en escuchar activamente, en notar la ansiedad del ciudadano y en aplicar esos exigentes protocolos de inclusión. Es decir, que el dominio técnico milimétrico es el prerequisito indispensable para que pueda florecer la verdadera humanidad en el servicio público. Es una forma brillante de conectar ambos mundos, la verdad. Totalmente. Nos demuestra que el rol de un secretario o secretaria en la administración pública es el de un auténtico funambulista, un profesional capaz de mantener un equilibrio perfecto entre la precisión técnica más quirúrgica, saber usar el borrador correcto, aplicar la norma, no fallar en el Excel y de manera simultánea desplegar una red de contención emocional que frena las crisis. Y esto, inevitablemente, nos empuja a mirar hacia el futuro. Un futuro que, a día de hoy, sabemos que está dominado por el pánico absoluto a la automatización y a la inteligencia artificial. Sí, es el tema del momento. Constantemente escuchamos el debate de que la inteligencia artificial va a erradicar todos los trabajos operativos, administrativos y asistenciales. Y claro, al leer estos requisitos básicos que analizamos hoy, alguien podría sentenciar que el puesto de secretario tiene los días contados frente a un buen algoritmo. Y a ver, es cierto que una inteligencia artificial puede procesar una tabla de retención documental o cruzar millones de datos a una velocidad inalcanzable para cualquier ser humano. Totalmente. Esa parte puramente técnica, el saber y el manejo de herramientas, es perfectamente delegable en una máquina hoy en día. Pero la máquina se estrella de bruces contra el cristal de la ventanilla. Inevitablemente, porque el control emocional bajo la presión de un ciudadano enfadado, la empatía genuina para saber que no debes usar un tono aniñado con una persona con discapacidad y la intuición humana para desescalar un conflicto social complejo en tiempo real, todo eso forma un verdadero cortafuegos humano. Un cortafuegos que ninguna inteligencia artificial, por muy sofisticada que sea, tiene la capacidad de replicar, porque no puede ofrecer dignidad humana. Exacto. El análisis de estas convocatorias nos revela algo súper profundo, y es que el activo más valioso e irreemplazable del Estado no es su capacidad de procesar datos masivos, sino la resiliencia y la humanidad de quienes operan todos los días en su primera línea de defensa. Un cortafuegos humano que sostiene el peso del país todos los días. Y la verdad, entonces, ¿qué significa todo esto para los que nos escuchan? Pues creo que nos deja con una pregunta bastante incómoda para llevarnos a casa. A ver, cuéntame. Si el verdadero motor de la administración pública, lo que evita que todo el sistema colapse, es la inteligencia emocional, la empatía y la resiliencia bajo presión, ¿por qué nuestro sistema educativo sigue obsesionado casi exclusivamente con memorizar datos y fórmulas?
Esa es una gran pregunta. Es que quizá llevamos décadas entrenando a las futuras generaciones para competir contra las máquinas precisamente en aquello que las máquinas hacen mejor, mientras ignoramos por completo la formación en esas habilidades blandas que nos hacen indispensables. Es algo en lo que pensar la próxima vez que alguien nos atienda con infinita paciencia detrás del cristal de una ventanilla. Hasta aquí nuestra inversión de hoy.